Dialogando con el padre Raúl Sánchez, un documento muy importante, ya de 113 años tiene este documento. La encíclica Patienti del sumo pontífice San Pío X, sobre las doctrinas de los modernistas. Esta encíclica fue escrita en el año 1907, estamos en el 2020, es decir que esto tiene un siglo y 13 años. Y desde aquella época, este romano pontífice, este papa, que hoy es santo, pues estaba viendo toda esa realidad y estaba absorbiendo los aires y las atmósferas pestilentes, ¿no?, y enrarecidas que están soltando los modernistas. Pero si este hombre santo escribió esta encíclica, ¿por qué la escribió? Vamos a mirar. Gravedad de los errores modernistas. Dice el romano pontífice, su santidad San Pío X. Pero es preciso reconocer que estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso. Lo está diciendo en aquella época, hace más de 100 años. Guardar silencio ya no es decoroso. Si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo exige de nosotros que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan y ellos objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Son más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Es lo que nuestro Señor Jesucristo llamaba lobos vestidos con piel de oveja. Si alguno de esos lobos, porque no son todos, pues si hay alguno de esos lobos con mitra, con báculo, con clergyman, con sotana, con ribietes morados, con su pectoral, aullando. Pero entonces ahí es donde uno descubre, ¿no?, si es verdaderamente una oveja o un lobo, por la voz. Quiero volver a leer. Lo que sobre todo exige de nosotros es que rompamos sin dilación el silencio. Es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos, es decir, los ateos, los protestantes. Se ocultan y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia. Ojo lo que dice el Papa. Es objeto de grandísimo dolor y angustia. Nos duele y nos preocupa muchísimo en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto les son menos declarados. Están ahí. Son más perjudiciales porque se mueven como perro por su casa. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares y, lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, sobre pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en la filosofía y teología, e impregnados, por lo contrario, hasta la médula de los huesos, con venenosos errores, bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores de la Iglesia. Y apretada falange asaltan con audacia
todo cuanto hay de lo más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebaja a la categoría de puro y simple hombre. No. Jesús no hizo milagros. Jesús no multiplicó panes ni peces. Eso no es magia. Jesús no caminó por el agua. Jesús no multiplicó, Jesús no convirtió las tinajas de agua en vino. No. Jesús no tuvo diálogo con el demonio. Jesús no hizo exorcismos. No. Esos son géneros, maneras de lenguaje, expresiones de una cultura. El hagiógrafo no quiso decir lo que quiso decir. No. Hoy nosotros, Queiruga, Pagola, Casper, Marx, tenemos la palabra, tenemos saber más. Ustedes van a creer en lo que escribieron los apóstoles. Pero es que ellos dicen que vieron y oyeron. Por favor. Nosotros, 2000 años después, vamos a explicarles qué es la resurrección. Vamos a explicarles qué fue esto de que Jesucristo multiplicó panes y peces. Nosotros, Queiruga, Pagola, Marx, Casper y otros que no vinieron hoy, pero nosotros lo representamos. Vamos a decirles cómo es la doctrina. No podemos olvidar aquí a este sacerdote tan querido, Sosa. Él nos enseñó que como en aquella época no había grabadoras, pues no sabemos si Jesucristo dijo lo que dijo o hizo lo que hizo. Lo que sí aprendimos de este iluminado Sosa es que el demonio no existe, es una realidad simbólica. Por eso es que el nuevo obispo del arzobispo de Bogotá, Colombia, por eso él dice que él no cree mucho en el demonio. ¿Ven? ¿Quiénes son todos esos? Son personas, sacerdotes, obispos, cardenales y teólogos que están dentro de la misma iglesia y dicen todo eso. No podemos olvidar a James Martin. El Señor dijo, varón y mujer los creó desde el principio, pero James Martin dice, pero ahora yo les digo, no, hombre y hombre, y mujer y mujer. Ellos traman la ruina de la iglesia, no desde afuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la iglesia. Pascendi, carta encíclica de San Pío X. Eso no lo estoy diciendo yo. Yo simplemente estoy proponiendo los ejemplos actuales de una realidad que se ha venido tejiendo desde hace más de 100 años y que hoy estamos viendo los frutos y que este visionario y profeta San Pío X lo pudo oler. Pudo oler la pestilencia a azufre. Y hoy el hedor es más contaminante. Y lo advirtió también otro Pablo VI, ya en el año 1968, cuando dijo que por una de las fisuras de la iglesia se ha entrado el humo de Satanás, que apesta y hiere. ¿Qué es lo que hago yo como sacerdote? Me estoy ciñendo simplemente a un documento pontificio, no lo estoy inventando yo, está allí. Estoy citando a 2 papas y observando la realidad. Observo que tanto San Pío X
como San Pablo VI, tenían toda la razón. Y hoy nosotros estamos muy confundidos, porque es desde el mismo seno de la iglesia, en el mismo seno de la iglesia católica, es donde hay unos cuantos lobos. Denunciar esto causa un malestar impresionante. Impresionante. Pero si lo estaba denunciando un papa hace años, pues es mi deber seguir haciéndolo, porque hoy es más gravoso todavía. Antes lo decían y se manifestaban todo este tipo de herejías, ¿no? Y de planteamientos modernistas de una manera poco soterrada, socavada. Hoy no, hoy se dice abiertamente. Dígame, señor obispo, ¿usted considera que todas estas realidades que estamos viendo ahora con el coronavirus es producto de la acción directa del demonio? Mira, ¿qué te puedo decir, amiguito? Yo no creo mucho en el demonio. Solo esa belleza, esa perla. Bueno, como en la época de Jesucristo no había grabadoras, pues no sabemos si dijo lo que... ¿Y entonces los testimonios qué? Cuando dice acá, en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aún la propia persona del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Habló espléndidamente. Es un hombre muy inteligente. Jesucristo, por favor, es un iluminado, es un profeta. No, pero espere. No, pero no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Es uno de tantos. Pero es que es el camino que nos lleva al Padre. No, ahorita no. Hablemos de fraternidad, pero no nos compliquemos la vida ahorita con paternidades. Jesucristo no es uno más. Jesucristo es Dios, hecho hombre. Es la imagen visible del Dios invisible. El que ha visto a Cristo Jesús, ha visto al Padre. Porque el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. Eso es doctrina católica. Pero como a algunos se les ha ocurrido arreglarle la plana al Señor, entonces uno dice, ¿y el magisterio entonces qué? No, es que el dogma evoluciona. Empiezan a esos enredos y esos contubernios teológicos que hacen. No, este Papa se dio cuenta de lo que estaba pasando y hoy estamos recogiendo ya los frutos. Por eso la iglesia hoy está dividida por los que creen y por los que no creen. Entonces, para hacer esto más sofisticado, más elegante, más intelectual, entonces dicen, no, lo que pasa es que los modernistas, no, lo que pasa es que los tradicionalistas, no, lo que sucede es que los conservadores, no, lo que pasa es que los liberales, no, lo que sucede es que los de izquierda, no, lo que pasa es que los de derecha. No, eso no es así. Lo que pasa es que la iglesia se dividió entre los que seguimos creyendo y los que dejaron de creer. Y los que seguimos creyendo nos llaman integristas, conservadores, enemigos del Papa, inquisidores. Se quedaron en el medioevo. No han podido entender la evolución de la humanidad, los cambios propios de la cultura. Pobrecitos. Es que son reconciliares. No han podido asumir todavía el espíritu del Concilio Vaticano II y toda suerte de marañas, ¿no?,
y elucubraciones que no tienen sentido. No, aquí la cuestión es de fe. ¿Creemos o no creemos en Cristo Jesús? O sí, sí, o no, no. Pero no hagamos ese tipo de mezcolanza. Y aquí este romano pontífice, su santidad San Pío X, fue muy claro. Muy claro. Ellos traman la ruina de la iglesia no desde fuera, sino desde dentro. Es muy claro. Lo dijo este Papa, yo lo creo así y lo estamos viendo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 21 de junio se va a proclamar en la misa el Evangelio según San Mateo capítulo 10 del verso 26 al 33. Vamos a compartir este corto texto y después vamos a hacer algunas consideraciones. Dice así: pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Perdón. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Bueno, vamos entonces a empezar aquí diciendo algo. Este corto pasaje del Evangelio de Mateo tiene 3: no tengan miedo, no teman. Es decir, es algo insistente. No hay que tener miedo. Pero hay una que nos dice si tengan miedo. No tengan miedo, no hay nada oculto que no llegue a saberse. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Por lo tanto, no tengan miedo. O sea que el Señor sabe todo lo de nosotros, hasta cuántos cabellos tenemos. Pero hay uno que sí dice tengan miedo, cuando dice teman, o sí, tengan miedo, más bien a los que pueden destruir alma y cuerpo. Vamos entonces a explicar esta realidad. Este mensaje, esta palabra de no tengan miedo, el Señor la está diciendo a sus discípulos. Es decir, dentro de un contexto misionero, dentro de un contexto de envío, dentro de un contexto de que van a tener que predicar. No tengan miedo, no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. En la evangelización, un proyecto no tejido desde antiguo, anunciar el Mesías, anunciar un nuevo reino, anunciar la verdad de Cristo, anunciar el Emanuel, el Dios con nosotros, anunciar una vida eterna, anunciar el perdón de los pecados. Todo eso estaba oculto. No hay nada oculto que no llegue a saberse, que no sea descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Las cosas se tienen que anunciar. Se tienen que anunciar. Es dentro de ese contexto que se entiende eso. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Esta realidad de Cristo Jesús se va a saber. Esta realidad del Mesías se va a saber. Esta realidad de que yo soy Cristo Jesús, el Hijo de Dios, eso se va a saber. Esta realidad de que yo soy, ¿no?, la presencia de Cristo, de Dios entre ustedes, y que yo soy Él y Él es en mí, que yo estoy en Él y Él está en mí, eso se va a saber. Que yo he venido a darle la salvación, eso se va a saber. Que yo puedo perdonar los pecados, eso se va a saber. Que yo puedo curar, que yo puedo sanar, todas esas cosas se tienen que anunciar. Porque Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Todo eso se va a saber. Desde el contexto es que se entiende esas palabras. No, nada oculto a
Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. ¿Y por qué entonces les dice no tengan miedo? Porque esas palabras van a ser muy fuertes para un contexto judío inicial. Después van a ir los pueblos paganos. Pero para el pueblo judío esas palabras iban a ser contraproducentes. Porque los judíos están acostumbrados a una ley, la ley de Moisés, están acostumbrados a unos ritos, están acostumbrados a una liturgia, están acostumbrados a un sacerdocio, están acostumbrados a una visión de Dios, Yahvé, distinta a la que estaba presentando nuestro Señor Jesucristo. Distinta, no, diferente. El Señor Jesucristo está completando, le dar plenitud a la ley. Pero eso iba a caer pesado. Entonces por eso les decía, no tengan miedo. Ahora, eso también va para nosotros. Sin embargo, podemos tomar también esta palabra de que no tengan miedo y no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto ni nada secreto que no llegue a saberse. Por ejemplo, la mentira. Una mentira va a llegar a saberse. Está oculta, pero va a llegar a saberse. ¿Y por qué va a llegar a saberse? Porque la verdad la va a sacar. Por eso es que no hay nada oculto ni nada escondido que no llegue a saberse, que los secretos no lleguen a saberse. Todo eso que está escondido, el pecado está escondido. No diga nada, esto no se va a saber, no sé. Pero eso va a ser descubierto, va a salir a la luz. ¿Y por qué? Porque la verdad lo va a sacar. Eso se descubrió. ¿Y por qué se descubrió? Porque la verdad lo sacó. Entonces eso no era así, y esto no era de esta manera, y esto fue así, y todo inició de esta forma. ¿O recuerda cuando todas estas cosas empezaron? Entonces la verdad siempre va a prevalecer, siempre. Dos enfoques para mirar qué es lo que no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. La verdad siempre va a salir a la luz. Una mentira dada por el pecado va a llegar a saberse, porque la verdad lo va a sacar. La verdad rompe el pecado. La verdad destruye el pecado. Por eso deja de ser pecado. Por ejemplo, la persona que era fornicaria, ¿no? El noviecito o la noviecita que estaban fornicando, ¿no? Y se descubrió su fornicación. Se separaron. El papá le dijo a la niña no más y los otros padres del muchacho también le dijo no más. Tenían 14 y 15 años, eso se acabó. La verdad salió, entonces se terminó el pecado. Se descubrió un adulterio, la misma cosa. Se descubrió la realidad de ese pecado, entonces se separaron, separación, se acabó el adulterio. Salió la verdad, Cristo Jesús no quería eso. Cristo Jesús no quería esa situación. Se descubrió. Entonces, tenemos que mirar que la verdad es Cristo Jesús. Y cuando se anuncia la verdad. Se anuncia la verdad del reino. Se anuncia la verdad de la resurrección. Se anuncia que Jesucristo se nos da, se nos parte y se nos reparte en la Eucaristía. Se anuncia que Cristo Jesús perdona nuestros pecados. Se anuncia que existe una vida eterna. Se anuncia, todo eso se anuncia, todo eso estaba oculto y se ha venido sabiendo y se ha venido descubriendo y desde un principio, desde que Jesucristo vino acá a la tierra hasta nuestros días. Sigue diciendo, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Es decir, yo les explico a ustedes de lo que aquí oculto, ¿no? En la oscuridad, lo que no se ve, repítanlo a la luz, sáquenlo, hay que decirlo, ¿no? Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas, es decir, eso tiene que anunciar, hermano. Las azoteas, un lugar alto para que la voz salga, para que todos los vean, para que todos escuchen. Es decir, hay que anunciar, hay que anunciar. Ahora, aparece la otra palabra, no teman. Entonces no teman, no hay que tener miedo, ¿no? Y sobre las cosas que tienen que anunciar, lo que está oculto, lo que se dice en privado, listo. La otra, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Es decir, eso implica que el anuncio va a traer azotes, cárceles, muerte. En aquella época y hoy en día todavía. Hoy en día vienen tanto no tan en otros lugares, sí un poco, sí hay muertes, bombas, persecución, azotes, cárceles. En los contextos un poco más civilizados hay que mofa, burla, leyes que silencian, ¿no? Venganzas al que anuncia la verdad de Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Esas personas buscan de alguna manera, pues, parar la evangelización encarcelando, golpeando. Listo. Hoy matan de manera distinta.
el alma. Pero no el alma. Tema más bien la que puede destruir el alma y cuerpo. Esta parte de temer. A esto sí hay que temer. A los que pueden matar el alma y el cuerpo. En el infierno. Aquellas personas que tienen la ilusión de evangelizar, aquellas personas que tienen la ilusión de Cristo Jesús, aquellas personas que tienen ilusiones, esperanzas, anhelos, sueños en Cristo Jesús, y todos se los destruyen, se los acaban. Viene la burla, viene la persecución, vienen los desdenes, acaban ilusiones. Y quiero hacer claridad en esto. Hay personas que confunden los sueños, las ilusiones, con los sueños y las ilusiones en Cristo Jesús. Tenía la ilusión de ir a esa fiesta. Ya me había comprado un vestido muy elegante. Pero mi mamá rompió esas ilusiones porque me dijo que yo iba a ir a un antro donde solamente se escuchaba música estridente y con letra fea y unos puros borrachos. Tenía esa ilusión y mi mamá me mató esa ilusión. Pero la mamá tenía toda la razón. No le mató la ilusión. Le mató una ilusión, pero una ilusión que no era de Dios. Si la hija, mamá, tengo deseos de ir a la universidad, quiero estudiar medicina. Es una ilusión en Cristo Jesús. Si la mamá le dice, no, usted se tiene que casar, como hemos hecho todas nosotras, todas sus tías. Eso sí es matarle una ilusión, Cristo Jesús. Entonces hay que distinguir, ¿no? ¿Cuál es la ilusión? ¿Cuál es el anhelo? La esperanza que usted tiene, que no es de Cristo Jesús y que sí es de Cristo Jesús. Tenía el anhelo de este amante. Sí, pero eso era un pecado, te iba a traer la muerte, no sé. Esa no es una ilusión ni un sueño en Cristo Jesús. Entonces, tengan mucho cuidado, y a eso hay que tenerle miedo, más bien a aquellos que buscan dañar el alma. Porque cuando matan el alma, las ilusiones, los deseos, los anhelos en Cristo, la persona entra en depresión y puede morir. Es que la destruyen. ¿Cuántas personas quieren evangelizar y quieren hablar de Cristo Jesús y su vida es limpia, transparente, y llega alguien y empieza a destruir, no, esas ilusiones, esos sueños, y empieza a destruir el alma? Eso se llama pecado. A eso hay que tener mucho miedo. Aquellas personas que buscan destruir el alma, es decir, que la persona entre en pecado, que la persona entre en detrimento de sí misma, en relación con Cristo Jesús. Hay que tener mucho cuidado a esas personas que buscan hacer caer a los demás. Por eso es importante separarnos, apartarnos de ese pecado. Hay que tener mucho cuidado, mucho miedo a todas esas situaciones que nos vayan a enredar. Hay que sacudirse de allí. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Entonces ustedes, cuando van a evangelizar, según este contexto que estamos hablando, hay que tener mucho cuidado a aquellos que quieren enredarlo, que quieren apartarlo de Cristo Jesús, que quieren empañar el mensaje. Mucho cuidado con eso. Los pueden enredar, los pueden afectar, los pueden desilusionar, los pueden ridiculizar, los pueden ponerlos a ustedes en entredicho, se pueden vengar de ustedes, lo que sea. Mucho cuidado, porque esa gente busca es que usted entre en pecado, que destruirle el alma. Y entonces el Señor dice, ¿acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae sin que lo permita vuestro Padre. ¿Qué significa eso? Hombre, que el Señor se cuida a todas sus criaturas. Y que el Señor se fija en todas ellas. Pues sigue diciendo, en cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Ustedes son más importantes que los pajaritos. Yo los conozco perfectamente a ustedes. Yo conozco sus intenciones. Yo sé para dónde van. Yo sé por qué hacen las cosas. Preguntan por ahí, ¿cómo hago para saber si lo que estoy haciendo es bueno? Si mis acciones son buenas, ¿cómo hago para saber eso? Pues responde Santo Tomás de Aquino, cuando la intención es recta. Su acto es puro. Su acto es bueno cuando lo que ese acto que usted realiza, tiene una intención recta. Si su intención es lograr el bien, es un acto puro. Si su intención es lograr venganza, su acto es impuro, es pecado. Si su acto es lograr prestigio, el acto es impuro. Si su acto es apobretearse, a hacerse la víctima, si esa es su intención, su acto es puro, es impuro.
si usted busca victimizarse, hacerse el pobre, el ofendido, el maltratado, si usted busca eso, su acto es impuro. Todos los actos, buenos o malos, se reconocen por la intención que hay en el alma. Y por eso el Señor sabe perfectamente. Y por eso el Señor dice, no valen ustedes más que muchos pajaritos, por tanto no tengan miedo, yo los conozco a ustedes. Pero si ustedes están conmigo, ¿qué pasa? Si están conmigo, ¿qué sucede? Lo que siguiente, al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Es decir, que si ustedes están conmigo, ustedes van a estar de mi parte, y para poder estar de mi parte tienen que decir, me aparto del pecado, perdóname Señor de mis inmundicias, perdóname Señor de mis asquerosidades, perdóname Señor porque te he ofendido, perdóname Señor, quiero estar de tu parte. Entonces Señor dice, yo también voy a estar de la tuya, te voy a defender. Frente a mi Padre. Porque yo los cuido a ustedes. Porque yo los amo a todos ustedes. Pero yo sé cuándo estar evangelizando con una recta intención. Yo sé cuándo es que ustedes están diciendo las cosas con rectitud. ¿Por qué? Porque así como cuido los pajaritos, pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre, porque yo los conozco. En cuanto ustedes hasta sus cabellos están contados, a ustedes también los conozco. No valen ustedes más que muchos pajaritos, por lo tanto no tengan miedo. Ustedes valen más que los pajaritos, ustedes valen más que las aves de los cielos. Y si ustedes han dado la vida por mí, y si ustedes están trabajando por mí, y si ustedes están evangelizando por mí, y están anunciando lo que yo les he anunciado a ustedes, entonces no tengan miedo. Tengan más bien miedo a aquellas personas que buscan matar no solamente el cuerpo, sino el alma en el infierno. Porque en el alma, ¿no? Si ustedes pierden el alma es porque están en pecado. Hay que sacudirse, hay que salirse de allí, y hay que estar en la verdad. Hay que estar conmigo. Yo los cuido a todos ustedes. Y yo sé con qué intencionalidad hacen las cosas. Por eso sé si sus actos son buenos o malos. Porque yo miro el corazón, yo no me dejo engañar por vanas apariencias, como dicen otros textos. Entonces cuando yo estoy de tu parte, Señor, estoy de tu parte, Señor, porque ya no tengo miedo, porque me salí del pecado, porque estoy contigo, Señor, porque quiero anunciar la verdad del reino, porque tengo que anunciar eso que tú me diste a mí en secreto, y que lo diste a tus discípulos, y que eso estaba en secreto, no se conocía, y que a medida que han pasado los años y los siglos, ese mensaje de salvación se ha venido extendiendo y se ha venido conociendo a lo largo del mundo entero. Pero en esa predicación hay muchos miedos, porque nos persiguen, porque nos insultan, porque quieren venganza, porque no quieren que las personas anden limpias, sino quieren el pecado, por venganza, por odio. No me dejo, esto no va a quedar así, hay que ir adelante, acabar con esa gente, y no distinguen ahí la realidad de Dios. Es que esa persona se está apartando del pecado, es que esa persona quiere convertirse. ¿Por qué se inició en ese pecado? ¿Por qué se quiere parar ese pecado? ¿Por qué queremos estar con Cristo Jesús? ¿A dónde queremos ir? ¿Para dónde vamos? Entonces tenemos que acercarnos a ti, Señor Jesucristo, que tienes una palabra de vida eterna, una palabra, Señor, que nos está advirtiendo, como esta, no tengan miedo. Pero hay personas, hoy en día, que no le tienen miedo a Dios, ni a nada. Y les importa la fe un soberano pepino. Y se creen que lo saben todo, se creen que lo conocen todo. No terminaron la escuela, no fueron a la universidad, nunca leen un libro, nunca nada. Pero lo conocen todo. Es que eso no es así, es que ellos no saben. Es que tú crees que tú te dejas todavía embaucar. No, eso no es así. Despierta. Bueno, ¿y de dónde sacas tú todas esas ideas? Sustenten. ¿Dónde aprendiste esto? ¿Sabes psicología? ¿Sabes psiquiatría? ¿Fuiste a la universidad? ¿Cuántos libros lees? ¿Has escrito algún libro? ¿Cómo puedes acreditar tu conocimiento? No, es que yo le pido al Espíritu Santo, pero lo que estás diciendo no es del Espíritu Santo. Estás buscando venganza, estás buscando odio, estás buscando división. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar nosotros? Tenemos que anunciar la verdad de Cristo Jesús. Anunciar que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados,
que Cristo Jesús nos da la vida eterna, que Cristo Jesús es Dios entre nosotros, que Cristo Jesús es el Emmanuel, que Cristo Jesús tiene una madre que intercede por nosotros, que Cristo Jesús dejó a unos hombres para el perdón de los pecados, que Cristo Jesús fundó una iglesia sobre Pedro, que Cristo Jesús nos dio la salvación, que Cristo Jesús se nos alimenta, se nos parte y se nos reparte en cada Eucaristía que celebramos, que Cristo Jesús es la verdad, el camino y la vida, que Cristo Jesús es el nombre que hay sobre todo nombre, y que frente a ese nombre toda rodilla se da a doblar. Eso es lo que tenemos que anunciar. Y para anunciar que eso que es verdad, entonces va a tener que uno ser muy valiente, porque uno va a entrar en una persecución enorme. Y todos los evangelizadores entraron en pecado también, porque eran hombres, no eran dioses, eran hombres, y cayeron en pecado. Pero descubrieron esto: al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Estas personas se pusieron de parte de Cristo Jesús. Cristo Jesús, yo quiero estar de tu parte. Y para poder estar de tu parte, tengo que estar lejos de la otra parte, lejos del pecado. Quiero estar de tu parte. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero alabarte, quiero bendecirte, Señor. Tengo que estar de tu parte. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdona mi pecado. Es que no puedo estar de tu parte estando en otra parte, pecando. No puedo estar de tu parte si estoy en otra parte, pecando. Y ese apartarse del pecado va a traer persecución, va a traer las consecuencias de ese pecado. Cuando uno se aparta del pecado, vienen las consecuencias de ese pecado, porque hay personas que están interesadas en que se siga en el mismo pecado. Entonces viene la venganza, viene el no me dejes, viene uno sacar así, y un montón de cosas. Vienen las venganzas. El que roba, el que asesina, el que adultera, el que fornica, el que es narcotraficante, todo eso, todas las personas que salen de ese pecado para conformar, ¿no?, y ser parte y estar de parte de Cristo Jesús, va a tener enemigos, ¿no?, que van a perseguirlos. ¿Para qué? Para dañarles el alma, para que sigan allí. Usted puede dañarse su alma y su cuerpo en el infierno. Siga pecando. Siga mintiendo, siga ofendiendo, sígase haciendo la víctima, sígase haciendo el tonto. No tome las cosas en serio, va a perder el alma. Esto es palabra del Señor. Entonces, no teman, no tengan miedo, no teman, y teman más bien a aquel que busca no solamente matar el cuerpo, sino el alma en el infierno. Es la palabra del Señor. Y esa palabra entonces hay que anunciarla. Y todos nosotros que somos pecadores, y todos nosotros que hemos caído, y todos nosotros que hemos ofendido tanto a Dios, si queremos estar de parte del Señor, tenemos que apartarnos del pecado. Uno tiene que apartarse del pecado. Yo me aparté del pecado. ¿Y cuántas veces me he apartado del pecado? Cuando he caído. Porque tengo que anunciar la palabra del Señor. Todos nosotros, tal vez usted que está escuchando y está viendo este video, ¿cuántas veces no ha caído en pecado? ¿Cuántas veces? De pronto está ahorita en pecado actual. No pierda el alma. Y mire a ver quién lo está haciendo que permanezca ahí en ese pecado. Solamente usted, solamente cada uno a nivel personal, individual puede decir no más. Cuando se hace discernimiento, cuando se descubre la realidad del mal, del pecado. Solamente uno le puede dar respuesta a Dios. Por eso el Señor aquí en su palabra dice así: al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Al que se ponga de mi parte. ¿Y quién es el que se pone de mi parte? Aquel que se aleja de la otra parte. Y la otra parte es el mal, Satanás, el maligno. Me pongo de tu parte, Señor, no de la otra parte. Es de tu parte que me pongo. Por eso perdóname. Entonces el Señor responde: ya que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre de los cielos. ¿Y quién es el que niega a Cristo Jesús? Aquel que está en la otra parte. Aquel que le da la espalda a Cristo Jesús. Aquel que lo desobedece, aquel que no lo atiende, ese está en la otra parte. Ese niega a Cristo Jesús. Lo niega con sus palabras y con sus acciones. Al que está de parte de Cristo Jesús, anuncia la verdad de Cristo Jesús. Y cuando conoce la verdad de Cristo Jesús, ya no tiene miedo. Solamente guarda en su cabeza que hay un temor que sí que tener, porque hay personas que todavía insisten en matar el alma, matar las ilusiones en Cristo Jesús.
matar las esperanzas en Cristo Jesús, matar la fe de Cristo Jesús, matar la verdad de Cristo Jesús con la mentira. Estar de parte de Cristo Jesús es abandonar el pecado. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por mil justos. Señor, tú me conoces a mí. Conoces cada uno de mis cabellos. Conoces, Señor, mis debilidades, mis fortalezas. Conoces lo que llevo por dentro. Conoces mi vida. Conoces todo, como dice tu palabra. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿Yo qué te puedo ocultar, Señor? Si hasta mis cabellos los tienes contados. No te puedo mentir, no te puedo falsear. No puedo ser hipócrita contigo. Con los demás tal vez sí. Hacerme el bueno, hacerme el santo. Hacerme la buena, hacerme la santa. Hacerme el que no sé nada. Tú conoces todo. Pero se piensa, ¿y cómo, Señor, puedo saber que estoy haciendo las cosas bien? Que estoy de tu parte. Cuando me alejo de la otra parte y estoy de tu parte, entonces que todas mis acciones son rectas. Porque ya no busco hacerle daño a nadie. Porque lo que tengo aquí en mi corazón es de tu parte, es tuyo, está en tu parte. Y todo lo que viene de tu parte y está en tu parte es santo y bueno. Por eso todo lo que sale de mí va a ser puro, porque mi intención es recta. Porque estoy de tu parte y estoy en tu parte. Tú en mí y yo en ti, Señor. Esa verdad es lo que se tenía oculto desde antiguo y que se anunció. Y que se anuncia, es el Evangelio. Digámosle perdón al Señor por nuestros pecados, porque todos hemos pecado frente a Dios. Y no hay ni uno solo, que frente a Cristo diga, no tengo pecado, exceptuando su madre, la Virgen María, siendo humana. Que este Evangelio nos ponga a nosotros, ¿no? con mucha atención y con los ojos, los ojos y el corazón bien abiertos y atentos a la verdad de Cristo Jesús, ¿no? Que nos conoce muy bien y que nos dice que no tengamos miedo. Porque hay momentos en que sí vamos a ser profundamente tentados y nos puede destruir, no solamente el cuerpo, sino el alma. Por eso hay que fortalecernos en la fe y estar de parte de Cristo Jesús. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.